como les decía, que entonces lo que vamos a averiguar es la aceleración angular. Tenemos que para la aceleración angular esto es igual a la fuerza por radio entre la inercia, o aceleración angular es igual a la velocidad angular al cuadrado. Tenemos esta fórmula que es la que vamos a utilizar. Esta la vamos a desglosar en otra fórmula, la cual según las unidades de medida de cada uno de estos que acá tenemos, ¿verdad? Este es el de la inercia y este es de la aceleración angular. La masa se mide en kilogramos y el radio lo vamos a medir en metros al cuadrado. Por lo tanto, teniendo toda la fórmula desglosada, tenemos que si unimos kilogramos con radianes entre segundos al cuadrado, vamos a tener fuerza y nos quedaría solo metros al cuadrado, el cual vamos a tener como el radio, que es elevado a la 2. Esto va a ser igual a 1 medio por newtons por metros al cuadrado, o esta otra que sería 1 medio por la fuerza por radio al cuadrado, que en sí es exactamente lo mismo, nada más que con las unidades de medida con las que se utiliza. Ahora, teniendo todos los datos acá colocados, los datos que nos da el enunciado, ya el radio que lo teníamos, nos lo dan en centímetros, tenemos que pasarlos a metros y acá se encuentran ya en metros, y las tres fuerzas diferentes que nos dan más la figura que tenemos en el enunciado, también acá lo puse. Tenemos varias fuerzas, como les dije anteriormente, que van en diferentes direcciones. La fuerza número 1 es la que va según el torque o la regla de la mano derecha, ¿verdad? Que va en dirección antihoraria, por lo tanto es positiva, y las demás fuerzas van en dirección horaria, las cuales van a ser negativas. Acá ya he ido resolviendo el problema, por lo tanto solamente voy a explicar para que no se haga tan extenso el video. En la solución, la inercia del cilindro teníamos que en las fórmulas es 1 medio por masa por el radio al cuadrado. Acá ya lo tenemos con los datos correspondientes y nos da un resultado de 0,11328 kilogramos por metros al cuadrado. Acá habíamos comentado que la fórmula para el torque es igual a la inercia por la aceleración, que también esto es igual a la aceleración, que va a ser igual a la aceleración igual a la fuerza por el radio entre la inercia. Colocando los datos que son los que tenemos, vamos a irlo desglosando, sacando los datos por separado cada una de las fuerzas que nos dieron anteriormente. Por lo tanto, para la fuerza número 1, que tenemos que es de 5,88 newtons por el radio que tenemos acá, que el radio 2, que es de 0,118 metros, nos da entre la inercia, que es este dato de acá, nos va a dar 49 entre 8, que esto va a ser igual a 6,125 radianes por segundo al cuadrado. La aceleración angular para la fuerza número 2, o para la fuerza número 2, va a ser igual, ¿verdad? Los datos que corresponden son 4
0,13 newtons por 0,118 metros dividido entre la inercia, que tenemos el dato acá, es igual a 413 entre 96. Esto es igual a 4,302 radianes entre segundo al cuadrado. Y para la 3, la fuerza 3, tenemos que es el radio más pequeño, tenemos que es de 2,12 newtons por 0,0493 metros entre la inercia del cilindro, que nos va a dar un dato 0,922 radianes por segundo. Como anteriormente les había comentado, ¿verdad? Que tenemos acá que según el torque, la F1 que va en dirección antihoraria es positiva y las otras fuerzas van en dirección horaria, por lo tanto van a ser negativas. Y con la sumatoria de las fuerzas tenemos que para F1 más menos F2 más menos F3, colocando los datos correspondientes de cada uno, tenemos que, aquí serían aceleraciones angulares. Tenemos que nos da un dato de 901 entre 1000, el cual corresponde a 0,901 radianes entre segundo al cuadrado, que eso va a ser la aceleración del cilindro. La segunda que nos solicita el enunciado es la magnitud, la cual vamos a tener vectores de X y de Y, que sería la fuerza 1 y fuerza 2 en el vector X, y la fuerza 3 y F3, que como vemos en la figura en esta figura, va en el eje Y, por lo tanto lo tenemos como componente Y. Acá, para ver la magnitud de el cilindro, vamos a usar Pitágoras, que es x a la 2 más y a la 2. Poniendo los datos correspondientes, serían raíz cuadrada de 1,75 a la 2 más 2,12 a la 2. Acá ya hice las sumatorias correspondientes, que para X la sumatoria de las fuerzas me da a 1,75 newtons, que son los que incluí acá, y igualmente para F3 para Y, que es solamente un componente. Esta magnitud va a ser de 2,75 newtons. Para la dirección tenemos que el ángulo va a ser igual a la menos 1 y entre X. Entonces tenemos que para el componente Y es igual a 2,12 newton entre 1,75 newton. Esto va a ser igual a 1,211 newton. Por lo tanto, realizando la operación que tenemos acá para la dirección, tenemos que, con los datos correspondientes, ¿verdad?, dan a la menos 1. Vamos con este dato que obtuvimos aquí, lo colocamos acá y nos va a dar 50,46 grados.
Este dato va a ser la dirección que nos están solicitando. Por lo tanto, tenemos la magnitud y la dirección.